Bueno, les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar atentos y pendientes de esta transmisión. Vaya conmigo la escritura. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 15. Estamos ahora. Hechos 15, la semana pasada o el último estudio que hicimos, estábamos repasando los primeros versículos de este capítulo. Y ahora, como lo hemos venido haciendo, y creo que ya a estas alturas del estudio del libro de los Hechos, ustedes ya se dieron cuenta que cada porción de la Biblia que hemos ido descubriendo aquí ha sido una historia completa, ha sido una escena que parece que es una película perfecta diseñada por Dios, y en cada evento que hemos visto y en las personas que están involucradas en estos eventos hemos aprendido y nos damos cuenta de un montón de situaciones muy peculiares que la iglesia estaba viviendo. Así que esto no se queda atrás. Lo que viene a continuación es algo bien humano en medio de la circunstancia del nacimiento de la iglesia. Es algo que vemos nosotros a diario, que enfrentamos también a diario, y vamos a descubrir que podemos aprender acerca de estas experiencias de la iglesia primitiva. Ya les he dicho en otras veces, que la iglesia primitiva se le dice no porque sean los seres humanos primitivos, claro que no, sino que primitiva porque fue la primera iglesia, fueron los primeros, los pioneros en poner los fundamentos de lo que iba a ser la iglesia cristiana, ya en la parte del desarrollo delegado por Jesús, porque Jesucristo es la roca firme, ¿no es cierto? Jesucristo es el cimiento perfecto de esta iglesia. Entonces vamos a ver un tema que hemos titulado ¿Cómo enfrentar las divisiones ministeriales? ¿Cómo enfrentar las divisiones ministeriales? Y nos vamos a dar cuenta que estas siempre han existido. Cuando digo divisiones ministeriales es aquel tipo de competencias que suceden dentro de las iglesias o dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquello que de repente ustedes pueden estar viendo que hay una pequeña envidia acerca de que a alguien le está yendo bien en el trabajo que le fue delegado en la iglesia, mis disculpas, o que alguien está sencillamente envidiando el trabajo de la otra persona, o está siempre pendiente de lo que se está haciendo, o la iglesia es un organismo vivo, como lo he dicho en otras ocasiones, está conformado por seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Y los seres humanos que llegamos a la iglesia, llegamos con el sincero deseo de poder ser transformados por Dios. Pero llegamos con un montón de cosas, con un montón de detalles o de un montón de virus, si quiere verlo así, o queremos hablar un poco en léxico de computación. Llegamos con nuestras cositas ahí. Cuando empezamos a reunir todo esto y nuestras cositas empiezan a salir, desgraciadamente suceden divisiones o pleitos o discusiones dentro de la iglesia. Esto se da, por supuesto, también en otros ámbitos. Divisiones, las más conocidas que podemos ver son en el matrimonio, por supuesto. La división dentro del matrimonio, cuando se funda el matrimonio, vamos con sueños, con metas, con una sola visión de lo que queremos para nuestra vida, pero en el camino probablemente las parejas se empiezan a separar y empieza a tomar caminos diferentes, y esto empieza a darnos una división. Hay divisiones en el ámbito político, hay divisiones en el ámbito de los amigos, de las amistades, hay divisiones en las corporaciones, en las empresas, en las corporaciones financieras, hasta en el crimen organizado hay divisiones, pero en la iglesia también se da. Entonces vamos a enfrentar, vamos a ver, vamos a desarrollar en esta porción de la Biblia una división que hubo en la iglesia naciente, y vamos a tratar de analizar, vamos a tratar de ser muy prudentes en analizar qué fue lo que sucedió. Hay preguntas desconcertantes sobre la falta de unidad en las iglesias, y estas preguntas que podemos hacernos son: ¿por qué hay divorcios entre las parejas cristianas? ¿Por qué no se llevan bien algunos matrimonios cristianos y están separados? ¿Por qué hay rivalidad entre algunos servidores en la iglesia? ¿Por qué los nacidos de nuevo, en lugar de unirse en momentos cruciales, dividen sus esfuerzos?
¿Por qué algunos dividen las iglesias? Y todas estas preguntas nos llevan a ciertas cosas que debemos considerar. Pero bueno, volvamos a nuestro libro maravilloso, a la palabra de Dios, Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 41. Hechos 15 del 36 al 41, dice la Biblia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16, versículos del 1 al 5. Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hay varias cosas muy interesantes en esta porción. La palabra es maravillosa, y aquí vamos a poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, lo primero, leí hasta el versículo 41 del capítulo 15, pero si ustedes vieron, el capítulo 15 en su final está enteramente ligado al capítulo 16 en su principio. Y es que recuerden que la Biblia no estaba dividida originalmente ni en capítulos ni en versículos. La Biblia es un libro que se lee de corrido, así estuvo escrita originalmente. Muchos años después es a donde, para una mejor referencia y poder encontrar más rápido ciertas cosas interesantes que podemos nosotros buscar en la Biblia, es que los hombres, los seres humanos, lo dividieron en capítulos y en versículos. Este es un ejemplo claro de esto, porque yo vengo leyendo el versículo 40 y 41 y después leo el capítulo 1 del capítulo 16, y es la misma historia que está de corrida. Entonces a veces no es bueno el decir terminó el capítulo y automáticamente ahí se terminó esa historia y el siguiente capítulo está hablando de algo totalmente diferente. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, es importante leer el contexto. Si yo entro de frente al Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 5, sin haber leído el capítulo de Hechos, capítulo 15, no le voy a encontrar una fluidez a la historia. Y aquí puedo yo sacar una mala doctrina. Como no sé de dónde viene todo lo que hemos estado hablando, así como ustedes y yo hemos estado estudiando este libro por los últimos meses, si yo no sigo la historia, puede ser que yo tome una porción que yo creo que eso quiere decir, pero no puedo ver el contexto. Así que seamos muy cuidadosos en cuanto a leer siempre el contexto de dónde viene. No importa que sea un capítulo diferente al que estoy leyendo, puede ser que sea junto. Así que tengamos en cuenta eso. Ahora vamos a analizar la porción bíblica. Hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo empieza a hacer sus viajes misioneros. Hemos venido viendo cómo salen de los muros de Jerusalén y empiezan a evangelizar a las ciudades. Hablamos hace quizá un par de semanas atrás acerca de una zona en donde el apóstol Pablo había ido a evangelizar, y llamamos a esta zona la zona de Licaonia. Alguno de ustedes tal vez puede recordar que mencionamos esto, y esto incluye, esta zona que se llama Licaonia incluye unas ciudades que se llamaban Listra, Iconio, Derbe, Cilicia y Siria. Bueno, Siria estaba ya un poco más lejos de esto, pero Siria y Cilicia son las primeras ciudades donde ellos empiezan y se van caminando hasta esa zona llamada Licaonia.
Dijimos en ese momento que Licaonia es actualmente Turquía, y en ese lugar es a donde el apóstol Pablo empezó a diseminar el evangelio. Sufrieron persecución, ¿se acuerdan? Lo apedrearon, lo habían dejado como que ya estaba muerto, lo habían declarado muerto, pero él logró salir adelante, y de esa forma llegó él a predicar el evangelio a todas estas ciudades. Se cambiaba de ciudades y empezaba a predicar por todos estos lados. Entonces, nos damos cuenta que en el versículo 36 empieza la idea de lo que está sucediendo. Después de algunos días, no sabemos cuántos, pueden haber sido unos meses, Pablo dijo a Bernabé, es hora que vayamos a supervisar a las iglesias que dejamos fundadas en el primer viaje misionero. En esta historia se habla acerca del segundo viaje misionero de Pablo. Entonces le dice a Bernabé, mira Bernabé, es hora que vayamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué es lo primero que detectamos aquí? El discipulado. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Es el hecho de poder apoyar a las personas que ya les hemos compartido el Evangelio de Jesucristo. Ellos necesitaban, a esto se llama pastoreo, a esto se llama discipulado, como ustedes lo quieran llamar, pero es ir para ver cómo estaban las iglesias y poder ofrecer ayuda si es necesaria la ayuda. Entonces es una estrategia. Ellos habían estudiado en una universidad quizás, a donde les habían enseñado logística y estrategia de negocios y esto y lo otro. No, probablemente no. Lo estaban haciendo bajo la unción del Espíritu Santo. El Señor le había dicho a Pablo y a Bernabé que tenían que ir a monitorear estas iglesias que ellos habían fundado, así como lo hizo después con la iglesia de los Corintios, un poco más adelante. ¿Recuerdan? Carta 1 o epístola 1 y 2 del apóstol Pablo a los Corintios, en una de ellas los reprende porque estaban dejando entrar la idolatría. Esto es debido a que él tenía que tener un monitoreo de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Para eso Dios lo había mandado. Entonces aquí se pone de acuerdo con Bernabé y dice, es necesario que vayamos a visitar a las iglesias. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37, y aquí es donde empieza la situación. Y Bernabé, que quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, viene Bernabé, y cuando ya tenían organizado el viaje, se le ocurre llevar a su amigo, que se llamaba Juan Marcos, que vamos a ver que era un poquito más, no era solo amigo, sino que también tenía vínculos familiares. Y entonces él dice, no, me voy a llevar el sobrino Juan, porque fíjate que él es buena gente, y ya vas a ver, es bien útil, y yo quiero que él empiece a foguearse para esto. ¿Había sido llamado por Dios Juan para ir a ese viaje? No lo sabemos, pero Bernabé en ese momento dijo que lo quería ahí en su grupo. Pero eso, dice el versículo 38, a Pablo no le gustó. No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahí hay varias cosas, mire. Juan Marcos había ido, vamos a estudiarlo un poquito más adelante, tengo los versículos bíblicos a donde se cuenta esta historia, para que no solo se queden que yo le dije, sino que usted va y lo analiza. Ellos habían ido a hacer un servicio. Ahora, yo no sé, y aquí voy a entrar en el campo especulativo completo, esto puede ser hasta mentira, yo solo en mi cabecita nada más se me imagina. Juan Marcos había ido a trabajar con Bernabé y con Pablo. Pablo, ustedes saben que era una persona decidida. Pablo era una persona preparada, Pablo era una persona con carácter, Pablo era una persona, ha de haber sido tosco, duro, firme, ha de haber sido, como lo llamamos ahora, workaholic, o sea, un trabajador sin descanso. Y probablemente Juan Marcos no tenía ni ese ímpetu, ni ese carácter, ni esas ganas de trabajar, ni ese impulso. Estaba probablemente en sus primeras etapas del conocimiento del Evangelio y del servicio a Dios. Entonces llegó un momento en que quizás ellos chocaron y Juan Marcos dijo, ya saben qué, no, yo no me llevo bien con Pablo, o yo no puedo estar aquí, o extraño a mi mamá, o necesito mi almohada, o me gusta estar más en mi casa, o extraño los frijolitos en mi casa y yo mejor me voy de regreso y adiós. Eso para nada le cayó en gracia a Pablo. Entonces cuando Bernabé viene y le ofrece llevarlo, Pablo dice absolutamente no, yo no necesito a esa persona en la par mía. Y ahí empieza esto,
de lo que hemos estado hablando hoy, una división dentro del equipo de Jesucristo. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, dice la Biblia, y hubo tal desacuerdo, es decir, puede ser que hubo hasta una discusión, puede ser, solo dice aquí tal desacuerdo. Yo no estoy diciendo que ellos discutieron, se pelearon, se sacaron la lengua, ni nada de eso, no lo sé, pero dice que hubo un desacuerdo mayúsculo, y dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Terminaron, bueno, pues entonces andate tú como... ¿A dónde vemos una situación similar a esta? ¿Recuerdan ustedes a Abraham y Lot, su sobrino? ¿Recuerda que llegaron a un momento en que sus pastores, los pastores de cada uno de ellos se peleaban, que su descendencia se peleaban entre ellos y eso generaba un gran problema y que llegó un momento en que dijeron nos tenemos que separar y Lot escogió irse a Sodoma y Gomorra y Abraham siguió los pasos de Dios hasta que lo llevó a la tierra donde fluye leche y miel. Y nos damos cuenta que hubo una separación. Lo mismo está pasando aquí. Y dice, entre ellos hubo un tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se salió con la suya, navegó a Chipre. Recuerden que Chipre estaba en el mar Mediterráneo y que está ahí en una isla. Pues Bernabé y Marcos deciden regresar a esa isla. Hablamos acerca del viaje anterior porque ahí se visitaron dos grandes ciudades, una que estaba en cada extremo de la isla. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Cilicia, que está al norte de Jerusalén, caminando hasta que se pasó a la parte de Turquía, que era lo que ya ustedes y yo ya hemos conocido como Licaonia. Me extraña, o me llama la atención, que la Biblia no dice que Bernabé y Marcos fueron enviados por nadie. Sin embargo, sí en el versículo 40 nos damos cuenta que Pablo escogió a su compañero y salió, dice, encomendado por los hermanos, a la gracia del Señor. O sea, aquí sí había un plan. No sabemos si Bernabé y Marcos estaban fuera del propósito de Dios y por eso hubo una división. Estamos tratando de entender lo que sucede acá. Pero vean lo que pasa dentro de la iglesia cristiana. Si le pasó a Pablo, si le pasó a Bernabé, si le pasó a Silas y a Juan Marcos, ¿no nos va a pasar a nosotros? Claro que sí. Vamos a encontrar problemas porque somos seres humanos. Lo que necesitamos es salir encomendados a la gracia del Señor. Eso es lo que va a unir nuestros propósitos en la vida. Eso es lo que va a unir los propósitos del matrimonio. Eso es lo que va a unir los propósitos entre padres e hijos. Eso es lo que va a unir los propósitos entre los socios. Probablemente usted tenga un socio ahora con el cual está teniendo problemas dentro de su empresa, que la gracia del Señor los encomiende. Probablemente en el matrimonio estemos enfrentando situaciones complicadas, que la gracia del Señor nos encomiende arreglar nuestra situación. Versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Él fue a hacer su trabajo. Veamos el versículo 1 del capítulo 16. Después llegó a Derbe y Listra y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Todo esto tiene un propósito. ¿Quién fue Timoteo? Tenemos evidencia de que ese viaje donde Pablo conoce a este muchacho llamado Timoteo tuvo un fruto tan grande que Dios decidió dejar 2 epístolas del apóstol Pablo enviadas a su hijo espiritual Timoteo, y esas cartas, esas epístolas son las que usamos ahora como referencia de la palabra de Dios. Entonces, el ministerio a cual había sido encomendado el apóstol Pablo estaba dando frutos. Llegó a este lugar y conoció a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era este muchacho? Aquí aparece como la biografía corta de Timoteo. Dice que era hijo de una mujer judía creyente. Ahí tenemos una gran descripción. La mamá de Timoteo era judía y era creyente en Jesús. O sea, ya se había convertido, pero de padre griego. La palabra griego probablemente quiera decir que él era de raíces griegas, puede ser que nació en un territorio griego. Recuerden que
Los griegos habían invadido toda esa zona, habían conquistado, era la palabra correcta, conquistado toda esa zona previo al reinado de los romanos. Entonces, cuando dicen griego puede referirse un término bastante amplio en cuanto a que era una persona no judía. No necesariamente había nacido en Grecia, pero probablemente sí, no podemos decirlo. Pero era un término que se utilizaba como para decir era un hombre que no era judío y no era creyente. Ese era el papá de Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, los hermanos cristianos daban testimonio de Timoteo. Quiere decir que él se crió bajo las enseñanzas de su madre. No sabemos a dónde estaba el papá de Timoteo, ni quién era su nombre o cuál era su nombre, pero sabemos si a consecuencia del testimonio de estas personas que él había sido instruido en la palabra de Dios por su madre, las cuales después conocemos más adelante en las epístolas de Pablo. ¿Recuerdan ustedes a su abuela Loida, que habían ellos o ellas habían instruido a Timoteo? Si quiere usted conocer un poco más de eso, no tenemos tiempo para hacerlo, pero váyase a las epístolas de Timoteo y ahí están. Ahí nos damos cuenta de que este joven había sido formado por su madre. Entonces vemos el versículo 30. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, y que todos sabían que su padre era griego. Vean ustedes, aquí hay algo interesante, porque ya hemos dicho en capítulos anteriores que la iglesia cristiana en ese momento estaba luchando para poder cortar todas esas herencias de la ley que no eran necesarias, y una de las cosas que se habían cortado era el hecho de necesariamente estar circuncidado. La circuncisión era un evento que Dios había puesto en el Antiguo Testamento como para marcar a su pueblo. Pero después dijo el Señor Jesucristo que la circuncisión física ya no era necesaria, que lo que era necesaria era la circuncisión espiritual, el haberse quitado el pecado y haber nacido de nuevo y haber creído en Jesús y en su sacrificio como Señor y Salvador. Pero aquí llama la atención que Pablo, conociendo todos estos detalles, hace que Timoteo se circuncide. Y entonces empiezan aquí las conjeturas acerca de lo que sucede. Y bueno, ¿y esto que no? Entonces la Biblia se contradice. No se contradice. Está claro por qué se lo pidió. Y dice, quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole el circuncido por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Al saber que eran de un padre gentil, ellos, los judíos, no le iban a hacer caso. ¿Por qué? Ya han oído ustedes hablar acerca de los samaritanos. Los samaritanos eran también una mezcla de judíos con otras naciones, y los judíos veían de menos a los samaritanos porque para ellos no eran de la raza pura. Lo mismo iba a suceder con Timoteo, no era de la raza pura. Y encima no estaba circuncidado, ningún judío no convertido iba a darle credibilidad a sus palabras. No iban a querer oír lo que Timoteo tenía que decir. Primero, porque no estaba bajo la ley, y segundo, porque no era judío puro. Entonces esto era más como una estrategia. Le tocó al pobre Timoteo, no debe haber sido nada agradable poderse circuncidar ya a una edad adulta, aunque él estaba joven, pero ya no era un niño, poder pasar por esas circunstancias. Sin embargo, como bien dijo una vez el apóstol Pablo, dijo, me he hecho judío para evangelizar a los judíos, me he hecho romano para evangelizar a los romanos, he comido lo que he tenido que comer con tal de llevarles la palabra de Dios, y él pone muchos ejemplos. Y de esta manera es como esto se lleva a cabo. Entonces quiero aclarar ese punto para evitar que alguien diga, no, entonces aquí esto se contradice. No se contradice. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Esto es importante también, porque se habían reunido en Jerusalén para poder hacer la guía. Recuerden que el apóstol Pablo estaba ahí, y el apóstol Pablo dice, había sido encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Qué se reunían a hacer?
Todos los apóstoles se reunían a orar, se reunían a pedirle a Dios guianza para poder desarrollar la estrategia correcta. Vemos que el apóstol Pablo al principio, en el versículo 36 al 41 del capítulo 15, dijimos que se le ocurrió ir a volver a visitar a los hermanos de las iglesias a donde ellos habían evangelizado. Claro que no se le ocurrió. ¿Qué era eso? Era parte de una estrategia dada por Dios. Y estos hermanos, que eran los líderes de la iglesia en aquel momento, recibían las instrucciones del Señor para poder fortalecer a la iglesia. Y esas instrucciones eran las que se les había dado a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las iglesias donde ellos iban a visitar las guardasen. Deben elegir un diácono, deben elegir esto, si hay obispos, como decía un poco más adelante en la Biblia, tienen que tener este perfil. Que el que predica, el que está predicando la palabra de Dios, no el que se haga cargo de las mesas para darle de comer a las viudas, sino que lo haga un equipo. Todas estas cosas o las estrategias del orden eclesiástico en este momento, ellos los tenían que publicar. Entonces les decían, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que se hicieran las cosas de esa forma. Se les estaba dando un orden. Se les estaba recomendando que hicieran una estructura. Versículo 5. ¿Qué pasaba a consecuencia de haber sido enviados por la gracia de Dios? De haber sido respaldados por ellos, de haber llevado estas ordenanzas que habían recibido a través de la oración. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando hacemos las cosas bajo la unción de Dios, sin nuestras propias pasiones, nos damos cuenta que el ministerio será eficiente. Si nosotros, queridos hermanos y amigos, manejamos, conducimos el matrimonio como el primer ministerio que Dios nos ha dado, las cosas caminarán así de bien. Antes de nosotros servir en la iglesia, antes de nosotros servir a los demás, tenemos que servir en el primer ministerio que Dios nos entrega. Y el primer ministerio es nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestros hijos. Es ahí donde tenemos que empezar. Y si Dios nos envió y ha bendecido nuestra unión y Él considera necesario que ustedes y yo nos preparemos espiritualmente y lleguemos junto a la gracia del Señor a poder manejar bien nuestro primer ministerio, haremos cosas grandes para el nombre de Cristo después en los ministerios fuera de nuestra casa. Es por eso que es importantísimo ver a nuestro matrimonio como un ministerio del Señor. Es importante ver a nuestro hogar como un ministerio del Señor. Voy a aprovechar para hacer algo, ¿saben? Ya que estamos todos aquí en confianza. Pero hoy es jueves 11 de mayo. Este día mi esposa y yo estamos cumpliendo 27 años de casados. Sí, estamos celebrando nuestro aniversario, mi esposa Sori y yo, 27 años de casados. Por supuesto ya nos felicitamos, por supuesto ya nos acordamos de algunas actividades que sucedieron hace 27 años, un día como hoy, y estamos muy contentos y unidos a través del amor de Cristo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, si Cristo no hubiera sido el centro? Y este día le agradecí a mi esposa. ¿Por qué? Por hacer el esfuerzo de que Jesucristo permanezca siempre siendo el centro de este hogar y de este matrimonio. Así que le doy la gloria y la honra a Dios. Y le doy las gracias al Señor por permitirnos llegar a un aniversario más. Entonces, como nosotros tenemos nuestro primer ministerio, que es del Señor, es por eso que la gracia de Dios nos va a acompañar. Es por eso que todos los matrimonios deben ser ofrecidos al Señor en una ceremonia. Si usted solo está casado por lo civil, le hace falta un gran paso todavía, invitar al Señor Jesucristo a que le comparta la gracia del Señor para el primer ministerio que vamos a hacer. Es importantísimo que Dios bendiga su unión. Mire que yo no sé ni por qué estoy hablando de esto. Jamás, en ningún momento en lo que estaba preparando este estudio, se me cruzó por la cabeza de que íbamos a terminar hablando del matrimonio. Pero es necesario que lo entendamos. Nuestros matrimonios están unidos a través del mejor pegamento, que es el amor de Cristo.
Necesitamos mantener nuestras familias unidas a través del mejor pegamento, que es el amor de Cristo. ¿Vamos a tener dificultades dentro del matrimonio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos los que estamos manejando el matrimonio. Aquí nosotros estamos viendo cómo el gran apóstol Pablo y el gran servidor Bernabé entraron en una discusión. Y entraron en una discusión por el servicio a Dios. Si estos grandes hombres de Dios tuvieron estos desacuerdos, ¿cómo no los vamos a tener nosotros dentro del matrimonio? Pero eso no quiere decir que las cosas van a quedar ahí. Es necesario que nosotros los desacuerdos los filtremos ante la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, para que Él permanezca y haga permanecer unido al matrimonio. Entonces, como vemos, este desacuerdo que hubo, quiero que vean otro detalle importante acerca de esta historia. Se habla acerca de que Pablo y Silas fueron enviados por la iglesia, encomendados por la iglesia bajo la gracia del Señor. Y después se menciona lo que Pablo y Silas hicieron. Se cuenta la historia que se encuentran a Timoteo, y usted ya lo dije, lo que va a pasar con Timoteo más adelante, y se dice y se recalca en el versículo 5 que las iglesias crecían en número. ¿Se menciona que fueron a ser Bernabé y Juan? No está mencionado. No se saben los resultados de su visita a Chipre. No están registradas aquí. ¿Será que Bernabé y Juan, con buena intención, pero no bajo la voluntad de Dios, se fueron a hacer algo a Chipre? Y probablemente fueron, y probablemente les fue bien, pero no está registrado aquí, porque probablemente, estoy en el campo especulativo, probablemente Dios no respaldó esa división. Y Dios no respaldó que Bernabé se llevara a Juan, probablemente, no lo sé. Pero para nosotros poder hacer las cosas bien, necesitamos siempre estar enfocados en Dios. Hay dos puntos rápidos que voy a tomar porque se nos ha acabado casi el tiempo, pero lo primero es las diferencias personales llevan a la división de los ministerios. Las diferencias personales pueden llevar a la división de los ministerios. Y hay factores importantes a comprender sobre las personas cristianas que conformamos los ministerios y sobre todo también a nuestras familias dentro de nuestro matrimonio. La iglesia o los cristianos no son perfectos, pero si están en la vía de la perfección, si estamos caminando como se debe caminar, vamos a ir saliendo adelante, vamos a caernos, vamos a tropezarnos, o como se dice vulgarmente, vamos a meter la pata en algo, pero vamos a salir adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va a ir puliendo poco a poco. Hay diferentes niveles de madurez en la iglesia y en sus líderes. 1 Corintios 2, 15 hasta el versículo 3, el capítulo 3, versículo 3. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay personas que son súper elevados y súper espirituales, tal vez en el caso de Pablo. Pero en el capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces hay de todo en la iglesia. No todos vamos a tener el mismo nivel, no todos vamos a crecer igual, no todos vamos a tener la espiritualidad igual. Tenemos que entendernos. Los ministerios y los dones que Dios puede compartir, las habilidades que nos da para poder desarrollar ciertos ministerios, vienen de Dios. Pero no nos tenemos que fijar en cuántos ministerios tengo, o cuánta gente va, o lo bonito que hablo. Nos tenemos que fijar en el fruto que como cristianos damos. Vemos en esta historia que Pablo y Silas dieron fruto, conocieron a Timoteo y Timoteo dio fruto. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta si la cosa funciona o no funciona. Es aquí donde nos damos cuenta que si las iglesias, por grandes que sean, por famosas que sean, dan fruto espiritual. Gálatas 5:22 en adelante, 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Entonces la alteración de la voluntad de Dios por tomar decisiones equivocadas traerá conflictos interpersonales, que es lo que pasó entre Juan Marcos y Pablo.
Ahora, para tener una historia, un contexto de la historia de lo que pasó entre ellos dos, les dije hace un rato, ya les voy a contar la historia, aquí está en la Biblia. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Platicamos esto, lo desmenuzamos en su momento en el estudio y vimos quiénes eran todos estos personajes. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Como ustedes ven, Bernabé está ahí había sido llamado, él sí era llamado. En este momento era llamado junto a Saulo, que no se llamaba Pablo todavía. Entonces Bernabé era llamado al servicio, al ministerio, era un hombre de Dios, escogido por Dios, pero que toma decisiones equivocadas, igual que usted, igual que yo. Tomamos decisiones equivocadas. Como dije hace un momento, vulgarmente metemos la pata. Somos seres humanos. Por eso ninguna iglesia sobre la faz de la tierra es perfecta, porque las iglesias sobre la faz de la tierra están siendo administradas por hombres. Son respaldadas, son ungidas, son bendecidas por Dios, pero mientras haya una directiva de humanos dentro de una iglesia, cometeremos errores. Mientras haya un predicador humano subido en un púlpito, vamos a cometer errores. Entonces vemos que Bernabé sí era llamado, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. En aquel momento que estudiamos esta porción, no vimos este mensaje. Tenían también a Juan como ayudante. Tal vez pasamos encima de él, pero no le encontramos relevancia. Ahora es relevante. Ahora nos vamos un poco más adelante en el mismo capítulo, Hechos 13, del 13 al 14, y dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue y de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí es a donde Juan dice: yo ya no aguanto más, ya no quiero esto, quiero irme a mi casa, quiero ver a mi mamá, esto y lo otro, aquí y allá, lo que ustedes quieran. Pero ahí es a donde él se deserta de lo que estaban haciendo en este momento. Por eso Pablo le tenía mala onda un poco más adelante. Entonces hay evidencias de la voluntad de Dios en la mente de Pablo, en el llamamiento, en la comisión ministerial que se le dio a él, en el resultado del respaldo de Dios que Pablo tuvo en todo su desarrollo. Y vemos que a Bernabé en ese caso específico no le fue tan bien porque no fue relevante quizá lo que hizo como para que quedara registrado en la escritura. Pero había un deseo en Bernabé. Y vean una cosa, finalmente también les comentaba que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Colosenses capítulo 4 versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Quién estaba escribiendo esto? El apóstol Pablo. Finalmente, un poco más adelante, reconoce el servicio de Juan Marcos, sobrino de Bernabé, porque él lo dice ahí, y dice: él les va a llevar unos mandamientos, si fuere a vosotros, recíbanle. Las cosas cambian, las diferencias se tienen que subsanar. Una gran diferencia que hubo dentro de la iglesia fue el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, porque uno decía que tenía que predicarle solamente a los judíos y el otro a los gentiles, y hubo disensión entre ellos. Y más adelante Pedro en una de sus epístolas dice, como bien decía nuestro hermano Pablo, decía, él asumió su error. Y lo mismo está pasando acá. Más adelante eso sucede. Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La división surge por posiciones y decisiones sentimentales y no por la voluntad de Dios, por decisiones muy de seres humanos. Y el segundo punto que quiero compartir es que el ministerio de Jesucristo crece y se fortalece cuando no hay división. El matrimonio crece y se fortalece cuando no hay división. ¿Y cuál es el centro en donde deben correr los rieles de un buen matrimonio? Es sobre la línea férrea de la palabra del Señor. El centro de un hogar siempre tiene que ser Jesús. De ahí que no va a haber una división.
Por eso digo y menciono una vez más, el pegamento, el mejor pegamento del mundo que une a las familias, a los matrimonios y las relaciones entre padres e hijos es el amor de Jesucristo. Entonces el ministerio de Jesús crece y se fortalece cuando no hay división. Y ahí vemos toda la historia que ya más o menos hemos contado, que hemos hablado, que hemos desmenuzado de esta porción de la Biblia. Dios no oculta las debilidades ni los errores humanos, para que no nos olvidemos que todos los personajes bíblicos son seres humanos que cometen errores como usted o como yo. Él no borró de la escritura que Pablo y Bernabé habían tenido una discusión. Él no borró de la escritura que Pedro y Pablo habían tenido una discusión. Él no lo hizo. Dios dejó eso ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos demos cuenta que aún estas personas que para nosotros los vemos hacia arriba en cuanto a cuestiones de fe, también cometían errores porque son seres humanos como usted y como yo. Pero también tuvieron la sabiduría, la entereza y el respaldo bíblico para poderse pedir perdón y seguir adelante sin provocar división en la iglesia. Por no sustituir la voluntad de Dios por el chantaje emocional, por la sustitución de no apoyarse en la voluntad de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Todo esto nos da apertura para que la iglesia sea una iglesia más sólida, una iglesia más fuerte, para que nuestro matrimonio, nuestra familia, sean matrimonios y familias más sólidos, más fuertes, para que no haya división. Vamos a cometer errores, miles. En estos 27 años ya perdí la cuenta de cuántos errores he cometido. Miles de errores, cientos, y voy a cometer muchos más. Pero parte del matrimonio es saber perdonar los errores. Y mi esposa me los ha perdonado. Creo. Estoy seguro que sí. Porque el amor de Cristo nos une. Y conforme van pasando los años, por no decir nos hacemos viejos, van a seguir sucediendo más cosas porque nos volvemos más llenos de temas, llenos de cosas, llenos de mañas, llenos de dolamas, llenos de dolores, llenos de problemas físicos, y se van a seguir dando los problemas. Pero la gracia del Señor Jesucristo nos tiene que unir. La gracia y el amor de Cristo nos tiene que llevar en medio de las circunstancias. Súbase a la barca de Jesús para que usted pueda transitar sus tormentas en medio de las circunstancias, con fe, con esperanza y, como dijo la palabra de Dios, acompañados de la gracia del Señor. Si usted se quiere acompañar de la gracia de Dios y no lo ha hecho, si usted quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser parte de todo esto, yo le invito a que dé un paso de fe. Y ese paso de fe es sencillo, es una oración en la cual usted le abre su corazón, pero con sinceridad a Dios y le dice: Señor, quiero que seas parte de mi vida. Quiero que me enseñes a hacer las cosas bien. Quiero dame sabiduría para hacerlo. Dame, Señor, una transformación. Si usted quiere hacer esa oración, yo le puedo acompañar. Ahí donde está. Yo no tengo poder alguno para dar eso. Solo Dios tiene el poder transformador. Solo Dios tiene el poder de perdonar de sus pecados. Lo único que podemos hacer aquí es acompañarlo en esa oración para que usted le hable a Dios. Si quiere dar ese paso de fe, diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste a este mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste en esa cruz ha servido para borrar mis pecados. Reconozco que estás vivo, resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.